Un artículo en rendición de cuentas está proponiendo cambios impositivos que benefician al tabaco cultivado en nuestro país. La nueva tasa queda por debajo de la recomendación internacional que establece que los impuestos deben ser del 75% o más. Se elimina también una propuesta de gravar a los dispositivos electrónicos para fumar. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos el informativo desde Montevideo con 16 grados a esta hora y en una jornada donde Inumet anuncia que el cielo va a seguir nuboso para el resto de la jornada. Estamos viendo, como siempre, las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad en Intendencia de Montevideo. Tengan en cuenta que el marco bruto entre Lamas y Plácido Yauri, allí está afectado el tránsito por descarga. Esto va a ser hasta las 18 horas. O en Calderón de la Barca, entre Lanús y 19 de junio, también hay trabajos de vialidad. Esto va a ser hasta el 30 de septiembre, complicado entonces en esa zona de Montevideo. Ahora compartimos otros titulares. El consejero docente de la ANEP, Julián Mazzoni, calificó la propuesta de unificación de currícula generando un ciclo común hasta 9º grado de refrito de viejas ideas. Opinó que no significarán un cambio radical en la educación. En fin de semana de vacaciones de primavera, la Intendencia de Montevideo tiene prevista una variada oferta de actividades para niños y niñas en diferentes puntos de la ciudad. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, planteará un cese al fuego multilateral que asegure una paz total. Antes de comenzar con la información, les contamos que acaba de iniciar el partido entre Uruguay e Irán, este amistoso, el penúltimo amistoso que va a estar jugando la Celeste en Viena. Vamos a estar atentos, obviamente, al transcurso de este encuentro. Les contamos lo que decíamos en portada. Un artículo de la rendición de cuentas propone una tasa diferencial para todo el tabaco que se cultiva aquí en nuestro país, quedando con una tasa por debajo de la recomendación internacional que establece que los impuestos sean del 75% o más. La modificación expresa facúltese al Poder Ejecutivo incrementar esta tasa hasta un máximo de 75% a medida que se disponga la vigencia de las derogaciones dispuestas en el artículo 46 del decreto 14.948. Se va a habilitar un precio diferencial, una tasa diferencial para el cultivo de tabaco en frontera. Recordemos que en Uruguay, por lo menos de los registros que nosotros conocemos de la sociedad civil, el tabaco que se cultiva en Uruguay, los únicos departamentos que lo cultivan son Artigas y Rivera. Por lo tanto, estamos hablando de que se le va a reducir, se le va a hacer una tasa diferencial, o sea, se reduce el precio del costo de cultivar en esos departamentos, o sea, todo el tabaco que se cultiva en Uruguay. Se puede transmitir como una reducción del precio del producto final, pero también puede ser, si no se transmite en el precio, es un mayor beneficio para la industria. Nosotros creemos que va a ir por la reducción del precio, porque incluso el propio presidente en los discursos de estos últimos días han argumentado, incluso no solo él, sino las autoridades, han argumentado de la competencia, de competir con el tabaco ilegal, o sea, el tabaco de contrabando que viene en menor precio. Lo único que hacemos es que pueda tener una cajilla más económica para producir y que combata contra el contrabando. Va en contra de las políticas de control de tabaco y las recomendaciones internacionales. Creo que la concreción, así como está, de este artículo dentro de la rendición de cuentas, va en esa línea. Nosotros esperábamos que no hubiera otro retroceso, que creímos que las autoridades habían recapacitado, o por lo menos habían visto de que el paso que se había dado no estuvo bien. Si bien vemos que no hay chances de que reconozcan ese error públicamente y dejen sin efecto lo que ya hicieron, pero ahora vamos por otra más. O sea, lo que nos estamos preguntando es ¿cuándo paran? ¿Cuándo paran con estos retrocesos? Momento de recibir al primer móvil del mediodía. Es el caso de nuestra periodista Natalia de Brun, que está en un lugar muy lindo de la capital. ¿Cómo estás, Natalia? Buen mediodía para ti. Adelante.
Buen mediodía, Rosina. Estamos aquí en Villa Dolores, en un lugar que es la Feria Sustentable que se instaló dentro del predio de Villa Dolores. Y a esta hora, la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, justamente recorre esta feria que comenzó en el día de hoy y va a estar hasta el domingo. Hay diferentes propuestas más allá de lo que es la Feria Sustentable. También hay actividades, por ejemplo, para los más chicos, el día sábado va a haber una actuación sobre las 16 horas, pero también hay charlas. En el día de hoy queda una de las charlas que va a ser a la hora 14, que es sobre siembra en huertas. Pero ya les decía, para mañana hay una presentación de un espectáculo para niños y niñas sobre las 16 horas. La entrada es gratuita, se ingresa por el costado, por donde están las canchas de Villa Dolores. Y bueno, para recorrer, les decía, desde el día de hoy hasta las 18 horas, sábado y domingo también. Vemos en imágenes entonces que a esta hora acaba de ingresar la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, y está haciendo una recorrida por la feria, hablando con cada uno de los expositores. Muy bien, gracias. Volvemos cuando tú lo dispongas, Natalia. Entre tanto, vamos al ámbito educativo porque el consejero docente del CODICEN, Julián Mazzoni, dijo hoy que se abstuvo de votar los cambios en el nuevo plan de estudios que va de educación inicial a tercer año de enseñanza media y opinó que no van a significar un cambio radical en la educación pública de nuestro país porque es un refrito, dijo, de viejas ideas. El consejero Julián Mazzoni se mostró sorprendido por los cambios planteados en la malla curricular y dijo que son un refrito de viejas ideas. Por otra parte, Mazzoni confirmó que la materia de educación musical es una de las que más sufre la pérdida de horas. Agregó que no está dicha la última palabra sobre los contenidos de la malla curricular porque, entre otras cosas, deberá ser analizado en las asambleas técnico-docentes. A mí me sorprendió porque no encuentro correlación entre el documento marco curricular nacional, contra el cual habíamos votado la consejera Iglesias y yo en su momento, y la malla curricular presentada. En este caso nosotros optamos por la abstención en el siguiente entendido, y es que una vez que la mayoría del CODICEN definió un camino, que fue en la votación del marco curricular nacional, la instrumentación corre por cuenta de la mayoría y nosotros, de alguna manera, no planteamos poner palos en la rueda. Se dijo que se iba a hacer una transformación muy profunda, se habló mucho de eso, pero yo creo que finalmente el resultado es magro y no creo que signifique un cambio radical en la educación pública de nuestro país. Para el senador del Frente Amplio y docente José Carlos Maía, los cambios planteados en la malla curricular por el CODICEN son preocupantes porque suponen menos horas para algunas materias y menos trabajo para los docentes. El legislador opinó también que más que una reforma, esto se trata de una estrategia de marketing. Nosotros tenemos preocupaciones varias. Primero, desde el punto de vista de los contenidos y los programas que no están prontos y que estarían sobre fin de año recién resueltos. Segundo, con respecto a la implementación, ustedes saben que se tienen que elegir las horas para el año 2023 para docentes en el año, a fines de este año, primero formación docente, después todo lo que refiere a educación media y primaria, y hacerla en este contexto de absoluta inestabilidad de los contenidos y sobre todo de la masa de horas, es decir, de la cantidad de horas de clase que va a haber para el próximo 2023, es un problema. Algunos cálculos, que todavía no lo vamos a hacer público del todo, pero nos están diciendo que va a haber una reducción de cantidad de horas y por lo tanto potencialmente menos trabajo para los profesores de educación secundaria, sobre todo. Ahí hay una reducción importante respecto a lo que hoy existe y es una de las cosas que para nosotros genera realmente un grado de alarma. Vamos con otros temas. El presidente de la Asociación Rural, Gonzalo Valdés, cuestionó en las últimas horas 2 artículos de la rendición de cuentas, entre ellos el que redirecciona fondos del INAC a rentas generales con el objetivo de recaudar fondos para la ciencia y la tecnología. Entiendo la motivación
por los cuales sucedió esto, se crearon estas herramientas. Lamentablemente no se hizo eso, simplemente se crearon 2 detracciones que tienen destino a rentas generales. Entonces, digamos, acá hubieron 2 etapas, lo que salió de la Comisión de Diputados de Presupuesto de Hacienda y lo que se aprobó en el plenario. Lo que salió de la Comisión sí era reasignación de recursos, pero en el pleno se modifica y en definitiva se crean estrictamente y técnicamente detracciones. El 420, por ejemplo, es un artículo único que crea un impuesto sobre las exportaciones que yo recién hacía referencia. No sale de INAC, sale de un impuesto a las exportaciones y va destinado a rentas generales. En ningún momento se hace mención ni del destino ni de una reasignación de recursos. Momento de recibir el segundo móvil del mediodía. Nos vamos al Parlamento. Allí está nuestra compañera Mariana Abreu. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida. Buen mediodía. Adelante. ¿Cómo andás, Rosina? Buen mediodía. Así es, estamos en el Parlamento porque la Comisión de la Cámara de Senadores que estudia el proyecto de ley de rendición de cuentas recibió varias delegaciones en la mañana de hoy. Recordemos que este texto se va a votar en comisión y luego pasa al plenario, y por este tema la coalición de gobierno tiene varias reuniones pautadas este fin de semana para seguir negociando el documento. Entre quienes vinieron aquí al Parlamento el día de hoy se cuenta Juan Miguel Petit, el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, que además integra el llamado GACH de seguridad. Son estos especialistas que asesoran en materia de seguridad pública y cárceles al gobierno, y Petit presentó una propuesta para que el Instituto Nacional de Rehabilitación coordine todo lo que son las políticas en la cárcel. Es algo en lo que viene insistiendo el comisionado, en unificar y coordinar de una mejor manera todo el trabajo que se realiza en el sistema. Y además volvió a insistir con establecer medidas alternativas a la privación de libertad para mejorar el sistema. Vamos a escuchar lo que decía hace unos minutos nada más. Es un camino que Uruguay ha seguido en zigzag, porque tampoco es todo exactamente así, porque Uruguay también tiene beneficios liberatorios, también ha tenido leyes que han en distintos momentos incluido esos beneficios liberatorios. Es, si se quiere, una legislación por acumulación, por sedimentación, en la cual la tendencia es claramente punitiva. Creemos nosotros que estamos en una etapa de este siglo XXI en el cual tenemos que repensar esos aspectos, repensar lo que le llaman los expertos penalistas la dosimetría penal, y ver si no estamos penando demasiado algunos delitos que tienen otras soluciones. Como que digamos, bueno, estamos llevando cirugía a cosas que se pueden resolver ambulatoriamente. Vamos a otros temas. La Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP, perdió a una de 2 abogadas que tiene que asesoraban a su directorio, ya que retornó a su lugar de origen en el Ministerio del Interior. Ana Ferraris, directora por el Frente Amplio, dijo a MBD Noticias que puso a disposición 2 personas para venir a trabajar al organismo, pero nunca recibió respuesta. Al hacerlo formalmente, reunión del directorio fue rechazado. Entonces la JUTEP tiene casos sin resolver desde el año 2020. Nosotros hoy tenemos una sola abogada, había otra funcionaria más que estaba en régimen de pase en comisión, pero fue requerida por su organismo de origen y volvió. ¿Solicitaste el poder incorporar a otros y se te dijo que no? Yo cuando ingresé al organismo, que fue en febrero de este año, al poco tiempo, casi de inmediato diría, viendo la situación complicada que había en términos de asesores, recursos humanos en general, pregunté, bueno, ¿cuántos pases en comisión disponibles había para, digo, bueno, pues yo puedo intentar, tengo muchos años en la administración pública, conozco un montón de gente, capaz que, y averiguando, había 2 colegas que estaban dispuestos a venir. El directorio no lo aceptó. Es decir, por mayoría resolvió no hacer lugar a ese planteo de pase en comisión que yo planteaba para el organismo. ¿Por qué hay tantos atrasos en la JUTEP en casos que no sean...? Y una de las razones es esa. Y otra de las razones que es que me parece que hay un manejo bastante, ¿cómo diría?, poco ordenado de los asuntos. Hay asuntos que son de larga data, son expedientes que están en trámite hace tiempo y que están informados y todavía no los hemos tratado.
Vamos a volver a la Feria Sustentable, allí en el Parque de Villa Dolores, con nuestra compañera Natalia de Brum. Está hablando a esta hora la intendenta de Montevideo, Carolina Cose. Adelante. Nuestro jardín Villa Dolores para disfrutarlo, y esta feria con unas plantas preciosas y bueno, y con algunas otras artesanías. Ustedes ya anunciaron lo que venía para esta zona. ¿Qué está ya en curso en cuanto a los llamados a las licitaciones concretamente? Y ya empezaron a aparecer publicadas, ya aparecieron las de luminarias para los parques que vamos a iluminar, y van a seguir apareciendo en el correr de los días porque ya las teníamos casi prontas. Así que bueno, van a aparecer de manera inminente las demás. En particular la de este lugar, que ya hemos hecho un trabajo con los vecinos muy bueno, con 2 recorridas, donde nos han sugerido algunas cosas muy interesantes que vamos a incorporar en los pliegos. Y bueno, esto va a ser un parque abierto al público, que creo que va a fomentar muchísimo la integración del verde con el entorno, ¿verdad? La verdad que va a quedar muy bien. ¿Cómo se viene avanzando las obras? ¿Cuánto falta para que se caigan esos muros y sean transparentes? Bueno, primero la licitación, y yo creo que en el correr del año que viene, la idea es que las obras casi todas empiecen al principio del año que viene. Intendenta, en las últimas horas el CODICEN dio a conocer cambios significativos en la educación para el 2023. ¿Qué opinión tiene usted como una de las líderes de la oposición? No escuché las declaraciones de las autoridades del CODICEN, ni leí el material al que hace referencia, así que no voy a opinar. En términos generales, yo soy una de las grandes promotoras de la formación científica, pero entiendo, y esto es un concepto, no leí el material, entiendo que la formación científica tiene que ser trabajada en el marco de la formación integral de las personas, del ser humano. O sea, entiendo que no debería haber una contradicción entre la formación científica y lo que se conoce tradicionalmente como la formación humanista, porque la formación humanista es justamente un elemento muy importante en la humanización de las sociedades y de las personas. De todas maneras, no leí el documento al que hace referencia, lo voy a leer y me voy a expresar. En las últimas horas se ha puesto sobre la mesa el tema de la presidencia del Congreso de Intendentes. Hay en ese sentido, en primera instancia, un rechazo a que se dé un colegiado. ¿Cuál es un poco la forma en la que se va a resolver quién va a asumir ese cargo? Ya lo veremos. No es un tema que me parezca grave, ya lo veremos. Lo resolveremos conversando como hacemos los Frente Amplio. ¿Todavía no hubo una conversación No, pero lo resolveremos conversando con unidad como hacemos en el Frente Amplio. Intendenta, ¿le reclamaron más participación a nivel del Congreso de Intendentes? A ver, Montevideo tiene una gran participación en el Congreso de Intendentes. Lo que pasa es que Montevideo trabaja mucho y trabaja en equipo. Entonces, al Congreso de Intendentes generalmente va mi suplente, el economista Mauricio Zunino, que además es el director de Recursos Financieros y que es una persona muy sólida técnicamente y con conocimiento de los temas del Congreso de Intendentes. Entonces, lo que hacemos es repartirnos y trabajar en equipo. Así que la gente sabe cómo trabajo yo, ve cuánto trabajo yo y ve cuánto trabaja nuestro equipo, que es grande y está metiéndole y metiéndole. Un ejemplo es esto que estamos viviendo acá. El presidente del Congreso de Intendentes hacía referencia de que estaba bien representado, lo reconoce que hay una buena representación de Montevideo, pero que hacía falta su participación en esas instancias. Bueno, se ve que me extrañan. ¿Qué quiere que te diga? ¿Lo va a considerar? ¿Cree que no es necesario porque ya con la representación de quien usted señaló ya alcanzaría? A mí me parece que lo que tenemos que hacer es trabajar, ¿verdad? Y trabajar en equipo. Pero el intercambio cara a cara con el resto de los intendentes, ¿no cree usted que de alguna manera puede tener aportes diferentes? Sí, pero Mauricio hace aportes muy buenos. Pero quizás la quieran ver a usted. Bueno, me verán. Yo encantada, ¿cómo no? En lo que tiene que ver con los anuncios... Todos ellos vienen a Montevideo, nunca me vienen a visitar. Con respecto a los anuncios que hacía ayer para el cambio de nombres, el proyecto en torno a eso, ¿nos podría explicitar por qué se hace esta propuesta, cuáles son los pasos a seguir y qué es lo que se busca con eso? Bueno, porque nos parece que nombrar es reconocer y nosotros estamos reconociendo a personas, pero también estamos reconociendo una lucha, la lucha de muchos más, ¿no? Estamos reconociendo la lucha por los derechos de la población afro-uruguaya, larga lucha, la lucha por los derechos de la mujer, la lucha por la diversidad, por los derechos
de las personas en general, y lo hacemos en el marco del mes de la diversidad, pero estamos tratando de reconocer a toda esta, ¿cómo diría?, a esta variedad de personas. Por eso hemos definido que Río Negro, de 18 de julio hacia la Rambla, pase a llamarse Rosaluna. Es un proyecto de decreto que vamos a enviar a la Junta. Magallanes, creo que es Marta Gularte, no me acuerdo bien, temo cambiarle el orden. Pero Magallanes, Gaboto, de 18 de julio hacia la Rambla, van a pasar a llamarse Marta Gularte. Magallanes es Pirulo Albín, ahora me acordé. La otra calle que estamos cambiando también es Minas, gracias, de 18 de julio, que pasa a llamarse Lágrima Ríos, ¿verdad? Y también una pequeña calle que se llama 17 metros, que va a llevar el nombre de una poetisa, que fue la primera mujer negra en publicar un libro de poemas en América Latina, Virginia Brindis de Sala. Así que Rosaluna, Marta Gularte, Lágrima Ríos, Pirulo Albín, y también la calle Policía Vieja va a pasar a llamarse Gloria Meneses, que fue la primera mujer trans en los años 50. Toda gente que de alguna manera fue pionera, toda con un compromiso social muy fuerte y que se merecen. Y Montevideo se merece también que calles importantes nos recuerden a estas personas y lo que representan. La vuelvo atrás. ¿Le gustaría a usted presidir el Congreso de Intendentes? ¿Cree que con esto de alguna manera se pueden realizar tareas que de otra manera no? A ver, a mí lo que me parece que lo importante es que las cosas funcionen. No es un tema de si estoy o no estoy. Así que si volvés sobre el tema de cómo vamos a definir quién va a ser el presidente, lo vamos a definir conversando, como se hace en el Frente Amplio, con total calma y claridad. Calma. Gracias. Bien, allí teníamos la palabra entonces de la Intendenta de Montevideo en diferentes temas. Una de las cosas que también quedó por señalar con respecto a lo que es esta feria y las actividades que aquí se realizan es que hay también un consultorio móvil donde uno puede, además de vacunarse, también realizarse un test de VIH de forma gratuita. Ahora sí, Rosina, continúan ustedes desde estudios. Muchas gracias, Natalia. Les contamos que cerca de 80 trabajadores de la ex Casa de Galicia faltan distribuir a otras mutualistas. Se espera en los próximos días ubicar el 100% de puestos de trabajo estipulado en la ley que dio lugar a la salida del conflicto por el cierre justamente de Casa de Galicia. Hemos avanzado, las empresas han pedido una prórroga, que así lo habilitaba la ley que se votó y el decreto en el Parlamento, por lo tanto llegamos a un 80, un 85% de ingreso de los trabajadores que estaban planificados en base a ese decreto, a esa ley que hablaba de cada 1000 trabajadores, 21, cada 1000 usuarios, 21 trabajadores, por lo tanto seguimos avanzando, la semana que viene tenemos otra instancia, por lo tanto entendemos que estamos a pocos días de definir lo que está aprobado por la ley, que es que ingrese los trabajadores que quedaron de la ex Casa de Galicia en función al convenio que hicimos con la FUS y los trabajadores para poder lograr recuperar los puestos de trabajo, que es lo que nos importa como federación. Y estamos hablando alrededor de 80 trabajadores en base a lo que está establecido en la ley. Ya tenemos un 85%, el restante sería alrededor de 80 trabajadores y creo que en ese camino estamos ahora en ese pedido de prórroga de las instituciones, pero entendemos que en las próximas semanas vamos a estar llegando al 100% de lo que está acordado y de lo que marca la ley. Sigue 0-0 el partido de Uruguay-Irán. Nosotros nos vamos a una pausa, va a ser muy breve, volvemos enseguida. Segundo bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información desde Montevideo con 16 grados a esta hora y les contamos que la Intendencia de Montevideo creó un fondo concursable dirigido a organizaciones sociales y colectivos que lideran propuestas destinadas a personas en situación de calle. El objetivo de estos fondos justamente es apoyar iniciativas que ya existen, que llevan adelante organizaciones sociales o colectivos que apoyan a personas en situación de calle. Entonces nos parecía que este fondo podía sumar en esto de mejorar buenas prácticas que ya se están haciendo, fortalecerlas. A veces para algunas que se acercan a la Intendencia pidiendo apoyo dijimos, bueno, vamos a
ordenar esto, a abrir este espacio, porque realmente un tema tan complejo como personas en situación de calle realmente necesitan múltiples abordajes y hay un capital en las organizaciones sociales y en los colectivos de experiencia, de vocación, ¿no? Hay un número grande de voluntarios que dedican su tiempo al trabajo con personas en situación de calle. Entonces, bueno, este fondo busca fortalecer estas iniciativas y a su vez en esto que tenemos que estar aprendiendo constantemente desde el gobierno departamental de justamente organizaciones que van liderando estas propuestas. El fondo prevé 1.500.000 en dos modalidades, hasta 150.000 pesos y hasta 450.000 pesos. Hasta la semana pasada se recepcionaron las propuestas, ahora hay un comité evaluador que está estudiando, obviamente había que presentar en detalle la idea, la propuesta y ahora veremos más o menos las líneas que esperábamos que se presentaran, tenían que ver con esto, con el trabajo itinerante en calle, ¿no? El acompañamiento más educativo y de también captación. Propuestas de inserción laboral, nosotros creemos que ahí hay algo importante a mirar y a impulsar. Con motivo de las vacaciones de primavera, la Intendencia de Montevideo está ofreciendo una variada oferta de actividades para niñas y niños y además en diferentes puntos de la ciudad. En el espacio Modelo Abierto, ex Mercado Modelo, se realizarán talleres, espectáculos de magia, circo y música. El sábado, desde las 14 horas, se desarrollarán talleres de Liberatu Easy y de percusión del programa Esquinas de la Cultura. A las 16 horas, el espectáculo musical Majo Hernández y su tripulación, y a las 17 horas, el músico y compositor Diego Maturro. El domingo, desde las 13 horas, habrá zancos y mimos. A las 16 horas, Idilio Circo a cargo de los calchaquíes y los cantacuentos a las 17 horas. Durante todo el fin de semana, en el horario de 13 a 18 horas, habrá juegos inflables. En el marco del programa Peatonales Barriales, durante el fin de semana, 4 calles serán peatonalizadas en los barrios Carrasco Norte, Cerro, Jardines del Hipódromo y Abayubá. Se realizarán actividades lúdicas, deportivas, recreativas, culturales y de encuentro. En el ámbito internacional, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el jueves que en cuestión de días se va a plantear un cese al fuego multilateral con varios grupos armados que se han acercado al gobierno en su proyecto de paz total. En una declaración a medios de Nueva York, donde está de visita para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Petro afirmó que en cuestión de días se va a plantear la posibilidad de un cese multilateral del fuego, que sería el inicio del fin de la violencia en Colombia, y que implica a varios grupos que se han acercado en las últimas semanas al gobierno, pero sin dar detalles de cuáles ni cuántos. El presidente colombiano sostuvo que involucrará a todos los que deseen un proceso de negociación con la justicia en el país para desmantelar organizaciones criminales, donde se propone cesar el fuego, la muerte y las hostilidades. Desde que llegó a la presidencia, el pasado 7 de agosto, Petro ha emprendido una senda de diálogo con varios grupos armados, con el fin de conseguir un acuerdo de paz o un sometimiento a la justicia, como los pasos dados en La Habana, donde una delegación del gobierno colombiano volvió a sentarse con delegados del Ejército de Liberación Nacional para retomar los diálogos, que llevan 4 años parados por las divergencias con el anterior ejecutivo de Iván Duque, y porque la guerrilla nunca ha cesado su accionar, ejecutando atentados, secuestros y otros crímenes. Además, la pasada semana, una delegación del gobierno colombiano y otra del Estado Mayor Central de las disidencias de las antiguas FARC tuvieron una reunión exploratoria en el departamento sureño de Caquetá para valorar la posibilidad de iniciar diálogos en el marco de la paz total, lo que incluiría precisamente este cese al fuego bilateral. El Centro de Estudios Indepaz ha dicho que los grupos que buscan sumarse al proceso son por lo menos 22, entre guerrillas, grupos rearmados de las antiguas FARC y las bandas originadas en el narcotráfico, y el senador Iván Cepeda, muy cercano al gobierno y uno de los impulsores de la política de paz total, sostuvo que la intención es lograr dar un cierre final al conflicto, en oposición a los procesos anteriores en los que se han firmado acuerdos con algunos actores armados, pero no con todos. Nos vamos, los invitamos a que nos acompañen a las 19 horas en nuestra edición central. Que pasen un buen fin de semana.